Muy bien, bienvenidos hermanos, ahora sí al grupo de entrenamiento BP, qué alegría, qué bendición estar con ustedes. El día de hoy hermanos vamos a volver una vez más a retocar el tema de Ezequiel capítulo 9. Es un tema que sin lugar a duda es un poco controversial, pero el día de hoy vamos a tratar de manejarlo. Bien, yo sé que muchos de nosotros estamos acostumbrados a tocar el tema de Ezequiel 9 primero, o sea, tocamos primero el tema de los 144.000 y ahí sí tocamos Ezequiel 9, es lo más usual. Estudiamos 144.000, los 4 vientos del cielo, y después de eso ahí sí vamos a una cita de testimonios para ministros que nos dirige al libro de Ezequiel 9, es lo más acostumbrado. Sin embargo, hermanos, es importante que hagan esto. En cada uno de sus temas que compartan, traten de variar. No siempre den un alineamiento de un tema como siempre está, sino que traten de variar. Un ejemplo, iniciaron con los 144.000 y terminan con Ezequiel 9, pueden hacer lo contrario. Pueden iniciar con Ezequiel 9 y terminar con los 144.000. Traten de variar porque así sus estudiantes, las personas que los escuchan, no van a quedarse tan tediosos con escuchar el mismo sistema siempre, sino que es bueno variar, que los estudios no sean siempre los mismos. Entonces es algo que vamos a manejar hoy. El tema de los 144.000 ya lo hemos expuesto, ya han habido exposiciones del tema. Pero el tema de Ezequiel 9, que iniciemos por Ezequiel 9 no, y lo vamos a intentar ahora. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos iniciar con Ezequiel 9 sin ir a los 144.000? Bien, hay una cita que está en el material que les envié. Con el favor de Dios, hermana Rubiela, yo al finalizar la clase, tal vez en la más o menos como a las 8 de la noche, que pueda finalizar la otra, le envío el material de Ezequiel 9 para que usted empiece a repasar. Ahí está la cita que les voy a leer aquí. Esta cita está en Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 241. Hermana, me avisa porfa si la letra está muy pequeña. Si el material usted dice, ay hermano, no lo alcanzo a ver, buscamos la forma para que usted tenga el material listo. Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 241. Esa es la cita. Con esa cita es fundamental iniciar el tema. ¿Por qué? Sí, 241. Con esa cita es fundamental iniciar el tema. ¿Por qué razón? Porque la cita es clara, directa y al punto. Dice de la siguiente manera. Normalmente en las introducciones tratemos de llamar la atención. Es un punto importante. Yo creo que yo les ponía el ejemplo anteriormente, les puse el ejemplo. Cuando una persona vende en la calle o cuando nosotros vendemos algún producto en la calle, ¿han visto a las personas que venden perfumes? Bien, ¿ellos qué cargan? Le presentan el perfume, miren, ¿quieren el perfume? Miren, aquí le traigo un perfume, no sé cuál sea la marca, pero cómprelo, ¿sí? Es normal lo que hacen ellos. Ah, tienen un cosito, a ver, ponga la mano, ponga la muñeca, le coloco ahí un poquito para que huela, a ver si le llama la atención. Bien, exacto. Entonces nosotros tenemos que aprender a exponer el tema que vamos a dar. Y eso es en cuestión a la introducción. Si damos una introducción que no sea muy llamativa, las personas se van a indisponer, van a decir como que, ay, otra vez otro tema igual o algo similar. Debemos aprender a dar exposiciones que llamen la atención, exposiciones que impacten los corazones. Por lo tanto, es importante que seamos creativos. Normalmente con esta clase, hermanos, especialmente con la exposición de Ezequiel 9, se les da la libertad a ustedes para que diseñen su introducción. O sea, yo acá les voy a dar una introducción, pero deseo que ustedes diseñen una. Ese es el propósito, que ustedes creen una, que no sea la misma que voy a dar ahorita, sino que ustedes tengan la creatividad de diseñar una de tal manera que llame la atención de las personas. Si tocan los corazones en la introducción, hermanos, las personas van a estar ansiosas de querer todo el producto, de querer todo el tema. Entonces, esta es una cita de Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 241. Dice así: estudien el capítulo 9 de Ezequiel. En el caso de la hermana Rubiela, si desea iniciar con este texto, lo puede hacer, no hay problema. Esto ya lo aplico para los hermanos que ya han estado exponiendo, para que creen las introducciones, ¿listo? Sin embargo, hermano Jorge, hermano Elder, la hermana Oralia no está. Pueden leer la cita, pero esta cita que voy a leer, que está allí en el material, pero léanla después de la introducción. O sea, deseo que hermano Jorge, hermano Elder, traten de diseñar la introducción, ¿listo? Bien, vamos a avanzar. Dice allí, estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán literalmente. No obstante, el tiempo pasa y la gente sigue dormida. Se niegan a humillar su alma y convertirse. El Señor no será paciente mucho más tiempo con quienes les fueron reveladas tan grandes y solemnes verdades, pero que se niegan a llevar esas verdades a su experiencia individual. El tiempo es corto. Dios está llamando. ¿Escucharán su voz ustedes? ¿Recibirán su mensaje? ¿Se convertirán antes de que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto, cada caso quedará decidido para la eternidad. De acuerdo a esta cita, hermanos y hermanas, estoy colocando un ejemplo de introducción. De acuerdo a esta cita, hermanos y hermanas, podemos entender una de las principales causas por la cual la iglesia está dormida. De acuerdo a esta cita, dice de que estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Aquí la hermana White nos insta directamente a ir a un capítulo de Ezequiel que sin lugar a duda ha sido descuidado y no ha sido estudiado. Y dice de que no obstante, aunque eso se va a cumplir literalmente, la gente sigue dormida.
¿Por qué causa, hermanos? Porque no se estudia el capítulo 9 de Ezequiel. La gran mayoría, a consecuencia de que no lo estudian, se han negado a humillar su alma y a convertirse. Dice, hermanos, que el Señor no va a ser paciente mucho más tiempo con quienes nos fueron reveladas tan grandes y solemnes verdades, pero nos negamos a llevar esas verdades a nuestra experiencia individual. O sea, hermanos, podemos ser su iglesia, podemos ser su pueblo, pero el Señor no va a ser más paciente, hermanos. Es momento de despertar. ¿Y cómo despertamos? Estudiando el capítulo 9 de Ezequiel. Es un ejemplo de introducción. Yo sé que los hermanos escuchan y digan, ¡oh, interesante! Yo he escuchado que la iglesia estaba dormida, pero no sabía cuál era la causa. Yo quiero estudiar el tema de Ezequiel 9. Eso hace que las personas sean instadas a quedarse en el estudio y a involucrarse de lleno. Entonces, esa es una de las citas que podemos utilizar para arrancar con el tema. Después de esta cita, en el material que les envié, ya está el capítulo 9 de Ezequiel hasta el versículo 6, donde nos habla acerca de la visión que se le da a Ezequiel, hablando de los 6 varones que venían del camino de la puerta que mira hacia el norte y traían instrumentos para destruir, y entre ellos había uno vestido de lino. Bien, acá es donde vamos a tocar uno de los puntos más delicados, y especialmente es en el cumplimiento. Podemos utilizar, porque muchos le van a decir, hermana Rubiela, hermano Jorge, hermano Elder, hermana Marcia, eso ya se cumplió en el tiempo del sitio a Jerusalén. Eso se cumplió en ese tiempo, le van a decir a ustedes. Pero vamos a analizar de que no puede ser posible. Y lo podemos demostrar bíblicamente. Primero, ya miramos de que en manuscritos inéditos la hermana White dice de que estudiemos el capítulo 9 de Ezequiel, porque esas palabras se cumplirán literalmente. Escuchen la palabra cumplirán. Está hablando en pasado, presente o futuro. ¿En qué tiempo habla? En futuro. O sea que no sea qué, no se ha cumplido. O sea que la persona que se atreva a querer contradecir eso se quiere poner por encima del espíritu de profecía. Y ahí es donde uno tiene que hacerle claridad al hermano. Hermano, qué pena, pero a mí el espíritu de profecía me dice otra cosa. Y ya vamos a mirar con la Biblia, porque tanto en el espíritu de profecía como con la misma Biblia podemos demostrar que ese evento de Ezequiel 9 no pudo cumplirse en el tiempo de Ezequiel. Bien, para empezar, una visión, hermanos, esto es un punto importante. ¿Los profetas tenían visiones de eventos pasados o de eventos futuros? Futuros, no de eventos. ¿Para qué una visión? O sea, el Señor le dio una visión a Ezequiel de algo que ya sucedió. ¿Tiene lógica? No, no tiene lógica. Por lo tanto, las visiones eran de tiempo ¿qué? Futuro. Por lo tanto, para entender de que esa visión de Ezequiel no fue cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén, lo podemos demostrar. ¿Cómo? Pues vamos a Ezequiel 1:1, porque hay que saber en dónde históricamente estaba Ezequiel. Vamos a ir un momento allí. Libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Normalmente les he llamado la atención para que estudien historia, estudien el contexto de los profetas, dónde estaban, qué pasó con ellos. Les insto a que estudien historia para poder ubicar la visión y el libro de Ezequiel en un tiempo claro. Que a uno no le digan, sí, es que Ezequiel tuvo la visión de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Pero si Nabucodonosor ya había pasado y ya había sido sitiada Jerusalén, ¿cómo que es que eso era la destrucción si ya la destrucción había pasado? Y ya lo vamos a demostrar. Bien, vamos a irnos, hermanos, a Ezequiel 1:1. Esa es la principal base, escuchen esto. Dice así: aconteció, esto es para saber dónde estaba Ezequiel cuando tuvo estas visiones. Aconteció en el año 30, en el mes 4, a los 5 días del mes, que estaba yo en medio de los, escuchen esto, de los cautivos. Antes de un cautiverio no hay cautivos. Los cautivos se vuelven cautivos cuando hay un ¿qué? Un cautiverio. Ahora escuchen esto. Junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios, dice Ezequiel. ¿Dónde estaba Ezequiel? Junto al río Quebar. Le pueden decir al hermanito que le gusta usar tanto Google o tanto internet, que busque dónde queda el río Quebar. Y le va a mostrar que queda en Babilonia. Por lo tanto, ¿en dónde estaba Ezequiel? Pues en Babilonia. Y si él era judío, ¿qué hacía en Babilonia? Pues porque Babilonia ya había conquistado Jerusalén hace rato. Por eso es que Ezequiel estaba ya en el río Quebar. Acá hay una cita adicional, dice el versículo 2 y 3. En el quinto año escuchen, hermanos, esto es interesante. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, en los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de ¿quiénes? De los caldeos. Junto al río Quebar, vino allí sobre la mano del Señor. Bien, ¿quiénes son los caldeos, hermanos? ¿Alguien sabe quiénes son los caldeos? Los habitantes de Babilonia. Entonces, ¿dónde estaba Ezequiel? Con los habitantes de Babilonia. Estaba en Babilonia. ¿Y qué hacía allá? Pues lógico, ya Nabucodonosor. Correcto, y Ezequiel había sido llevado también con él. Ahora viene y sucede, hermanos, de que esto ocurre después de que Jerusalén fue tomada. ¿Tiene lógica de que Dios le haya dado una visión a Ezequiel de algo que ya pasó? No tiene lógica. Así es. Ahora, noten algo.
Si utilizamos este mismo parámetro de que Ezequiel estaba ya en el río Quebar, yo quiero preguntar, ¿Ezequiel estaba entre los culpables o los justos? No, estaban mezclados porque Daniel fue llevado también a Babilonia. Entonces, correcto, lo llamó. Amén, muy bien. Pero en Ezequiel 9, versículo, si ustedes leen por ejemplo, Ezequiel 9, y pueden leer curiosamente lo que dice el versículo 6, donde dice: matad a viejos, jóvenes, niños, mujeres, pero a los que no tengan señal no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. O sea que de acuerdo a Ezequiel 9:6, los que eran justos, los que tenían la señal, no les iban a hacer ¿qué? Nada. Iban a ser dejados. No los iban a matar, los iban a dejar allí quietos en medio de Jerusalén. Pero Ezequiel lo llevaron por allá, Daniel también lo llevaron por allá, y hay muchos otros cautivos. Por lo tanto, la ciudad no prevaleció nada, no quedaron los justos dentro de Jerusalén, como decía la cita. No todos fueron esparcidos y llevados en cautiverio. Por lo tanto, esto tampoco encaja. Y mucho menos de que alguien piense de que Dios haga simbolizar a hombres, noten esto, a estos hombres o a estos ángeles, hay una versión que dice ángeles con Babilonia. No tiene lógica tampoco. Entonces, bíblicamente se puede demostrar de que Ezequiel 9 no pudo cumplirse en el tiempo de la destrucción de Jerusalén. Pues sencillo, hermana. La pregunta es, ¿dónde dice de que son ángeles Babilonia? Que es símbolo de los ángeles. Que lo demuestren. Si tienen demostración, sorprendente, porque tendrían, hermana, que añadirle mucha palabra a la Biblia. Porque bíblicamente no se puede demostrar. Y podemos nosotros... Mira, hermana, aunque ellos lo quieran hacer, tenemos muchas citas para demostrarle de que no son símbolo de Babilonia. Hay muchísimas citas del espíritu de profecía para demostrarle eso. Y ya vamos para allá. Entonces, ahí uno puede de forma histórica mostrarles de que no se aplica. Y les aconsejo, miren, les voy a recomendar algo. Léanse, hermanos, el libro Profetas y Reyes. Léanse en este capítulo, para que ustedes tengan conocimiento histórico de los hechos. ¿Listo? Hay un capítulo, hermanos, ya les digo dónde está. A ver, Profetas y Reyes. Les aconsejo que se lo lean. Vamos a ver, dice acá, hermanos. Acá está. Jeremías. Miren, curiosamente, Jeremías quedó en Jerusalén. Ezequiel sí fue llevado entre los cautivos. Él estaba con los cautivos, mientras que Daniel ya estaba directamente en el reino. Habían varios profetas que estaban intercalados en un mismo tiempo, pero en sitios diferentes. Sí, es interesante. Lean, ya le digo, hermano, un momentico que estoy llegando allá. Jeremías, el último rey de Israel. Esa es una cita buena. Pero a ver, ya les digo, capítulo 36, les invito a que se lo lean. El último rey de Judá. Es interesante lo que hizo este personaje, porque imagínense, hermanos, les voy a contar un secreto aquí. Daniel, escuchen esto, Dios tenía como objetivo evangelizar Babilonia, ¿sabían ustedes? Dios estuvo a punto, hermanos, estuvo así, miren, estuvo así de evangelizar Babilonia. Babilonia casi se convierte a la religión verdadera, a la religión judía. Pero ¿sí sabían quién fue el que impidió eso? El rey de Judá, el último rey de Judá, Sedequías. Fue el último rey de Judá. Y viene y sucede de que este personaje, por medio de falsos profetas, Sedequías, estaba siendo engañado. O sea, Jerusalén no había sido completamente destruida cuando Daniel fue allá, cuando Daniel estaba allá directamente. Ezequiel fue sacado, creo que ya a la segunda deportación, cuando destruyeron todo. Pero, escuchen esto, Daniel, curiosamente, fue enviado allá, y por medio del testimonio de Daniel, Nabucodonosor alabó al Dios verdadero. O sea, estuvo a punto de judaizar Babilonia. Pero ¿saben qué hizo Sedequías? Pues bien, falsos profetas estaban en su tiempo y le decían a Sedequías que se rebelara contra Babilonia porque era una nación pagana. Y Jeremías ya les había dicho que se dejaran llevar cautivos, que no pelearan contra Babilonia. Pero ellos decían, no, queremos guardar una verdad pasada en el tiempo de Josué, queremos vivir una verdad pasada. Sí, que Jeremías era el engañador y que ellos eran los verdaderos profetas, y lo instaban a Sedequías a rebelarse. Imagínense, anualmente los reyes que conquistaba Babilonia tenían que en el nombre de su Dios jurar lealtad a Babilonia, Nabucodonosor. El problema es que ya Nabucodonosor, como estaba siendo evangelizado por Daniel, viene y sucede de que cuando se encontró a Sedequías, lo hizo comprometerse en el nombre del Dios verdadero. Él siempre mencionaba dioses paganos, pero esta vez mencionó al Dios verdadero. ¿Y saben qué hizo Sedequías? Aceptó, hizo el pacto y después se rebeló. Eso hizo de que el pueblo de Babilonia no fuese evangelizado por el mal testimonio de su propio pueblo. Cuando se rebeló Sedequías, Babilonia le cayó con mano fuerte y acabaron con todo. No hubo más remedio. Acabaron con todo. Eso nos ayuda a entender que cuando el pueblo está en ese estado, está lleno de falsos profetas, es imposible cumplir la misión que se nos dio.
Es imposible. Eso pasó con Nabucodonosor. Él queriendo llegar a creer en el Dios verdadero, y viene el rey de Judá, el rey del pueblo de Dios, y sale con estas, hermanos. Pues imagínense. Terrible. Ese es el secretico que les iba a dejar. Ahí lo van a encontrar, hermanos, en ese capítulo de Profetas y Reyes. Léanlo, es muy maravilloso. Maravilloso ese capítulo. Bien, el horno de fuego, vamos a buscar acá el capítulo de Ezequiel. Bueno, creo que está en ese mismo. Sí, es el Dios verdadero. Amén, así es. Sí, él ya estaba siendo convencido por eso, pero ahora viene y sucede de que su propio pueblo, imagínense, esto es sorprendente. ¿Sabían que lo que sucedió en el horno de fuego, la mayoría del pueblo de Dios se arrodilló ante la imagen? Menos 3. Ahí había, ¿acaso no habían más judíos ahí? Eso estaba repleto de judíos también. Y todos ellos se postraron, pero fueron 3, hermanos, fueron 3 fieles. Sí, así es. Bien, entonces lean, hermanos, capítulo 36 y 37 de Profetas y Reyes. Ahí habla de llevados cautivos. Así aquí habla también de Ezequiel, hermanos. Entonces ahí les aconsejo para que se lean esos llevados cautivos a Babilonia, esos 2 capítulos. Capítulo 36 y 37 de Profetas y Reyes. Es importante tener información histórica porque así las personas no tienen forma de corcharnos, de demostrar que somos ignorantes de la historia. Entonces es un punto importante. Bien, vamos a avanzar. Amén, así es, correcto. Aunque note, hermana Rubiela, porque es posible dar este tema solo con la Biblia. Sí, es posible. Sin embargo, hay que mirar con las personas con quienes estudiamos. Si son personas que están prejuiciadas con el espíritu de profecía, hagamos el intento con solo Biblia, a ver cómo nos va. Pero si son personas abiertas al espíritu de profecía, hagámosle con espíritu de profecía. Bien, entonces hay citas que nos van a ayudar a entender de que esto nunca se cumplió y esto se va a cumplir en la iglesia. La siguiente cita está en el libro de Testimonios para la Iglesia, el tomo 5. Páginas 195 y 196. Ahí podemos arrancar por esa cita. Y después vamos a llegar a los 144.000. Ya lo van a ver más adelante. Cómo llegamos a los 144.000 sin tener que iniciar por ellos, sino que podemos iniciar por Ezequiel 9. Noten esto, dice así, hermanos. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Y dice además, hermanos, estos, recordemos de que los ancianos, los guardianes espirituales del pueblo, ellos son los pastores, y aquí la hermana Guay los identifica así: guardianes de las cosas espirituales del pueblo. Y dice además que ellos habían asumido una actitud que no necesitaban esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Eso es lo que curiosamente ellos normalmente dicen. Pueden terminar el evangelio sin el poder del Espíritu Santo, pueden hacer las cosas sin la necesidad de la intervención divina. Dicen: los tiempos han cambiado, y estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: el Señor no hará ni bien ni mal, es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Noten de que aquí la sierva del Señor está profetizando de un evento que estaba o iría a ocurrir dentro de la iglesia. Y dice además de que tristemente el carácter de Cristo, el carácter de Dios, se iba a deformar pensando en un Dios misericordioso para excusar el pecado. Por eso dicen ellos: es que Dios es demasiado misericordioso. Eso, hermanos, es entretejer y torcer el carácter de Dios. Y dice además: así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para anunciar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querrían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. De acuerdo a esta cita podemos ver, hermanos, de que Dios nos muestra de que aquí lo que se cumple con Ezequiel 9, dice aquí la hermana White que esto se aplica a la iglesia, que es el santuario. Por lo tanto, podemos entender de que esta profecía de Ezequiel 9 no tiene cumplimiento pasado, no tiene un cumplimiento histórico, tiene un cumplimiento profético, y es para nuestro tiempo. Esa es una de las citas que podemos empezar a mostrar como para despertar más las conciencias de los hermanos. Y podríamos preguntar, hermanos, pero Dios, ¿por qué querría hacer este tipo de purificación? Bien, ahí hay unas citas más que les dejé en el material. Sí, hermanita, ¿alguna pregunta? Sí, así es, siempre es a futuro. Bien, hay unas citas interesantes porque muchos nos van a preguntar: bien, hermano Jorge, hermana Rubiela, hermano Elder, hermana Marcia, ¿con qué fin Dios va a hacer esa matanza tan cruel? Porque ellos leen eso y se alarman, se ponen que se van de espaldas porque su carácter es de un Dios amoroso, misericordioso, piadoso, y para siempre es su misericordia. Entonces ellos creen de que Dios nunca va a castigar, Dios nunca va a hacer nada de eso. ¿Alguien curiosamente sabe por qué Dios no ha manifestado su ira desde el tiempo de los apóstoles hasta acá? ¿Alguien de pronto sabe por qué Dios no se ha manifestado como lo hacía en el pueblo de Israel?
Esa es una razón. Hay otra razón y está en el libro de Ezequiel 4. Cuando estudiamos Ezequiel 4, que es el tema, uno de los temas centrales, esto es solamente información adicional para entender y tener una mente pues más amplia con respecto a eso. Curiosamente en Ezequiel 4 ustedes ven de que Ezequiel lleva los pecados de la maldad de la casa de Israel durante 390 años. Y después, correcto, y después lleva 40 años la maldad de la casa de Judá, que es la iglesia adventista, y la casa de Israel son todas las iglesias protestantes. ¿Qué tiempo significa? El profeta dice de que es un tiempo de gracia, es un tiempo donde la salvación es por gracia, y eso es importante. Todos son salvos por gracia, la ira de Dios no se manifiesta, y por eso es que los pecados son puestos en Ezequiel, que es figura de Cristo. Por eso es que de alguna u otra manera no hay una manifestación de ira. Pero después de que termina ese tiempo, que es después de 1930, ya el pecado lo cargamos nosotros. Ya el pecado ya no lo carga Ezequiel. Ustedes leen de ahí en adelante. Que ya después de ese tiempo, dice además en el último texto de Ezequiel 4, recaerán sus pecados sobre sus propias cabezas, dice así. Porque ya los pecados los cargamos nosotros, y como nosotros ya cargamos nuestros propios pecados, la ira de Dios se manifiesta. O sea que estamos en un tiempo donde Dios volverá a remanifestar una vez más su ira, a consecuencia de los pecados. Esto es delicado, eso es un tema interesante. Por eso en este tiempo, hermanos, si no alcanzamos justicia de Cristo por medio de la justificación por la fe, hasta luego, no llegamos. Esa es una información adicional para explicar por qué es que este juicio de Ezequiel 9 se ha pospuesto durante tantos siglos. Porque ya es en este tiempo donde debemos alcanzar, hermanos, la justicia de Cristo. Por eso es que el juicio de Dios se tiene que manifestar sí o sí. Ya se acabó, hermanos, el tiempo de salvos por gracia. Actualmente, el que no alcance la justicia de Cristo, hermanos, ahí quedamos. El Señor nos ayude, familia. Esto es algo sorprendente. Bien, entonces, ¿por qué Dios ha querido o desea o se le ocurriría hacer esta matanza? Bien, Dios tiene un enfoque y está en Efesios 5:27. Dice de la siguiente manera, y ahí nos muestra por qué Él mismo dio su vida por su iglesia. Y escuchen esto. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que el propósito de Dios para hacer tal purificación es para limpiar a su iglesia, es para limpiar a su pueblo. Por eso es que Él permite que ocurra este tipo de escenas. Bien, hay una cita adicional, vamos a ver si se las puedo encontrar por aquí. A ver, está creo que en Isaías, pero ya les confirmo. Si no la encuentro, hermanos, se los quedaré debiendo para la próxima clase. Bien, esta cita está en... Lo tenía en la mano, hermanos, pueden creer ustedes. Creo que se los quedo debiendo. Sí, entonces voy a terminar, hermanos, debiendo. Hay una cita en los profetas donde nos ayudan y nos señalan de que su iglesia será purificada, ya que el impío pereció del todo. Ah, ya sé dónde está, Está en el libro de Habacuc, si no me equivoco. Sí, está en el libro de Habacuc, hermanos. Oh, Nahum, perdón, libro de Nahum. No Habacuc, sino Nahum. Nahum capítulo 1, versículo 15. Ahí nos ayuda y nos señala de que cuando el pueblo pueda llegar a estar sobre los montes y poder anunciar la paz, poder predicar el evangelio, tiene que llegar a sobre una iglesia que no tenga ni siquiera, hermanos, un malvado. Escuchen esto. Mirad sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebrad, Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más te invadirá el malvado. Ha sido destruido del todo. O sea, de que antes de que su iglesia esté sobre los montes, sobre todo el mundo, sobre todas las religiones, tiene que el impío y el malvado perecer del todo. Eso es una profecía que está en el libro de Nahum, mostrándonos de que su iglesia, antes de que llegue a ser pura, antes de que llegue a ser semejante, santa y sin mancha, debe pasar por un tiempo de purificación. Sí, el que trae alegres nuevas. Está hablando, hermana, de lo que nosotros identificamos del fuerte pregón, de lo que va a ser la iglesia cuando esté sobre todas las religiones, cuando su iglesia esté en un estado de pureza. Dice de que la iglesia traerá alegres nuevas, el del que anuncia la paz, del que trae alegres, perdona, en un momento, hermana, yo lo ubico, y acá está, del que anuncia la paz, el que trae buenas nuevas. Celebrad, Judá, tus fiestas, cumple tus votos. Está hablando del pueblo de Dios, porque nunca más te invadirá el malvado, ha sido destruido del todo. Aquí ya está la iglesia. Correcto. Y eso nos ayuda a entender de que la iglesia no puede llegar hasta ese punto hasta que el malvado sea destruido del todo. ¿Y dónde encontramos ese evento en la Biblia? Pues en Ezequiel 9, donde curiosamente es donde el malvado, las personas rebeldes, donde los culpables terminan siendo erradicados del pueblo. Sí, como propósito. O sea, ¿cuál es el motivo y el propósito que Dios tiene para hacer esta matanza?
Y ahí uno cita el libro de Nahum. Y las personas le pueden decir, hermano, pero es que esto se cumplió en otro tiempo. No, porque en ningún tiempo el malvado ha sido destruido del todo, en ningún tiempo. Del todo nunca, siempre ha sido allí. Por eso va a llegar un tiempo donde el malvado va a ser destruido del todo. Así es. Entonces, bien, hermanos, vamos a parar aquí. Curiosamente hay una cita de 1 Tesalonicenses 5:3 que señala de que curiosamente cuando el pueblo clame paz y seguridad es donde vendrá destrucción repentina. Y curiosamente la cita que leímos arriba dice de que los pastores van a elevar su voz y van a clamar paz y seguridad. Por eso es que viene destrucción repentina. Pero eso no se cumple con los católicos ni con el Papa, sino directamente con su iglesia. Porque el clamor no es allá, el clamor lo estamos dando acá. Entonces son citas que nos van a ayudar, hermanos, con el favor de Dios. En la siguiente clase vamos a mirar citas que van a complementar todo esto, como Joyas de los Testimonios tomo 1, 335. Vamos a hablar acerca de la última obra en favor de la iglesia. Sí, hermano. Tomo 1, 335. Eso lo vamos a repasar el día de mañana. Y vamos a hablar de la última obra que se hace en favor de la iglesia. Listo. Lo vamos a repasar mañana, hermanos. Les invito para aquellos que ya han repasado el tema, que me informen lo más pronto posible, hermanos. Ya repasé el tema, ya lo tengo. Ubíqueme para tal día, para darle el tema. Listo. Si es necesario ser flexible con los horarios, si es necesario correr la clase una hora antes, una hora después, ahí vamos a ir calculando si es posible, para que ustedes puedan dar la presentación. Listo. Entonces, por favor, hermanos, escríbanme y ahí estoy al pendiente. Bien, vamos, hermanos, a finalizar, ya que vamos a iniciar con la otra clase de las verdades de la redención y desarrollo. Entonces vamos a orar y quedaremos atentos entonces para mañana, para continuar con esta parte de ese tema. Vamos a orar, familia.